El éxodo de los hebreos, el éxodo de los judíos, un tema bastante polémico, un hecho bíblico, que hasta hoy solo queda constancia en la Biblia. Ya sabemos que a veces la Biblia y la historia no guardan el mismo paralelismo. Sí es cierto que la Biblia tiene ciertos contextos históricos, cómo eran aquellas personas, quiénes eran, cuáles eran sus hábitos, cuáles eran sus costumbres, y sí es cierto que tiene una pequeña parte de historia de las personas relatadas en la Biblia. Pero el Éxodo es algo bastante polémico. Desde que yo era muy pequeño, pues siempre me fascinó el tema del éxodo de los israelitas o del pueblo hebreo. Hemos visto diferentes películas, sí. Hace pocos años se estrenó una película nueva, también existe una película de dibujos animados y sobre todo la gran película que protagonizó Charlton Heston. Es un tema bastante ambicioso. Yo soy Rafa Fernández y esto es Egipto Historia. Según la Biblia, el Éxodo ocurrió 450 años antes de la construcción del templo del rey Salomón. Esto sí es un hecho histórico. El templo se pudo construir y si nos basamos en esa datación, no tiene nada que ver, como nos dice en la gran pantalla, que fue Ramsés II el que, vivió toda esta serie de plagas y toda esta serie de horrores que Jehová lanzó sobre el pueblo egipcio. Es cierto que no queda constancia escrita en ningún sitio. También es verdad que los egipcios no estaban muy puestos a la hora de reconocer sus derrotas o de, ciertas pérdidas territoriales o cosas nefastas que le pudiesen ocurrir. Al contrario, los egipcios lo que hacían era escribir sobre todo aquello que era bonito, bueno y positivo para ellos. Si nos basamos en esa datación, no sería alrededor del mandato de Ramsés II, ni mucho menos, como nos indican las películas, y además que Moisés fue hermanastro o hermano adoptivo del faraón. Pues bueno, esto no tendría muchísimo sentido, sabiendo que los propios faraones lo que intentaban era que la casa real pues fuese de la misma sangre. Se sabe que se casaban hermanos con hermanas, padres con hijas, hijos con padres, en fin, toda esa cosa que lo que intentaban preservar era la línea sanguínea, la línea real. Pero, como he dicho, basándonos en esta fecha, que es cuando se construye el templo del rey Salomón, estaríamos hablando de Tutmosis III, que no tiene absolutamente nada que ver con el faraón Ramsés II. Algunos investigadores sobre este hecho se basan en el papiro de Anastasi V. Pero este papiro no cuenta ni relata, ni mucho menos, el éxodo. Lo que relata es como dos esclavos huyen, se fugan de Egipto y que cuentan una serie de periplos y una serie de aventuras, pero que no tienen nada que ver con el éxodo. Algunos dicen que esto es la descripción más simplificada de Egipto y que los egipcios escribieron este papiro, pero que no tiene ningún sentido de que realmente fuesen los israelitas o los hebreos en este caso los que realizaran el éxodo. Es decir, el papiro Anastasi V no tiene nada que ver con el éxodo. En cuanto al tema de los esclavos israelitas, pues aquí hay una gran controversia que no se ajusta a la realidad. Y es algo muy simple. Es que la Biblia nos relata de que fueron 600.000 hombres. También hay que contar que si hubiesen mujeres, serían 600.000 hombres, quizá 600.000 mujeres, niños, ancianas, ancianos, animales. Nos estaríamos remontando a más de 2 millones de personas. 2 millones de personas realmente es algo fuera de lugar y de contexto y bastante irreal, ya que esa población habría superado, pero muchísimo, la población de Canaán. Es más, Egipto podría tener 2 millones de habitantes, el propio Egipto, es algo un poco inverosímil. Existe un estudio donde hablan de 20.000 hebreos que se fueron a la fuga. 20.000 hebreos, es decir, 20.000 esclavos, sería también un número bastante elevado. En la película vemos cómo intentan construir pirámides, templos y que trabajan en unas condiciones muy precarias. Esto es algo un poco surrealista.
explica, porque se tiene constancia que en el Antiguo Egipto a los mismos trabajadores, a los que construían templos o los que construían algo simplemente, lo hacían evidentemente por un salario, eran personas que tenían una protección. Es más, a todo esto existen trabajadores de aquella época que habían construido templos, en fin, todo lo que podemos observar en Egipto y que están operados, tienen operaciones, tienen atenciones, con lo cual esto no responde a lo que sería un esclavo, porque un esclavo no estaría cuidado. Cuando un esclavo muere, pues otro lo repone y a seguir trabajando. En el año 586 a.C., el monarca Nabucodonosor II conquistó las tierras de Judá y deportó a toda la élite de los hebreos, a toda la élite judía en este caso, y la deportó a Babilonia. Y es posible, según algunos investigadores, que en ese periplo, pues que ellos relataran, contaran y dejaran escrito de alguna forma todas esas aventuras y desventuras hasta llegar a Babilonia. Y quizá el éxodo sea algo que tenga que ver con ese periplo. Una vez que los judíos pudieron volver a su tierra, a la tierra de Judá, una vez que ya dejaron las tierras de Babilonia, sí es cierto que su religión se transformó. Ellos, por su parte, se documentaron, se instruyeron, aprendieron a escribir, aprendieron a leer y aprendieron a dejar constancia de todo aquello que había ocurrido. Se sabe que también todas las religiones, todas en absoluto, pues la narrativa es quizá, pues bueno, entre realidad, divinidad, religión y sobre todo propaganda de la religión. Esto ocurre en todos los libros santos, en este caso, o en todas las escrituras que han podido dejar. Y es en este momento cuando los hebreos empiezan a documentar su historia, porque los hebreos hasta la fecha supuesta del éxodo no tenían una historia como tal, y la forma de dejar constancia de su historia era escribiendo la historia de su pueblo. ¿Por qué la historia de su pueblo? Pues por algo muy simple, porque fue el pueblo elegido por Yahvé, el pueblo elegido por Dios. Así como cualquier persona del mundo, cualquier religión, pues tiene fe en Yahvé, en Dios. Bueno, resulta de que lo que dice la Biblia es que el pueblo de Judá es el pueblo elegido por Yahvé, el pueblo elegido por Dios. Y es de esta forma en que ellos dejan constancia de una historia inventada. No lo sabemos, pero tampoco hay constancia de que todo lo que cuente el Éxodo o gran parte de la Biblia sea tal cual ocurrió. ¿Por qué se utilizó bíblicamente a los egipcios? ¿Por qué se utilizó dentro de esas escrituras el pueblo egipcio, la nación egipcia y su cultura? Pues por algo muy simple, porque no estaban dispuestos a hablar los israelitas del pueblo que secuestró a los hebreos, es decir, de Babilonia, de Nabucodonosor II. No estaban dispuestos a hablar de ese pueblo. ¿Qué otro pueblo había de esas grandes magnitudes con ese poder? Egipto. Egipto era ese otro pueblo, esa otra nación que era poderosa, y era una forma también de dejar a un lado la Babilonia, donde habían estado secuestrados durante 200 años, y hablar de un imperio que no tenía nada que ver. Esto quizás sea un poco de rencilla. Es posible, algunos investigadores arrojan luz sobre esta teoría. Lo que sí es cierto es que, así como hoy en día tenemos más o menos una relación de las dataciones históricas, en el mundo antiguo no era tan fácil datarlo, porque en muchas ocasiones habían periodos que se quedaban en blanco completamente y no se escribían aquellas crónicas ni aquellas dataciones. Se tenía que recurrir a el tema oral, es decir, a lo que contaba uno, lo que contaba el otro, y a veces, muchas veces podemos decir, era todo un tanto entre el mito, la historia, la realidad y la fábula. Es por ello que la Biblia relata que se estuvo construyendo una ciudad, la ciudad de Pi-Ramsés, pero Pi-Ramsés está en el delta del Nilo, y la descripción que hace la Biblia en el Éxodo, aunque sí, ya sabemos que cruzan ese mar y que abre las aguas Moisés y que todos cruzan por ella y que luego las cierra y ahí mueren absolutamente todos. En teoría, Ramsés tendría que haber muerto ahí, o Tutmosis III, o vete tú a saber quién. Pero
que el contexto bíblico no guarda una gran relación con la ciudad de Pi-Ramsés. Es quizá por esto que en Hollywood, en las películas de Hollywood, pues quieren situar esa época del Éxodo en la época de Ramsés II, porque es la ciudad de Pi-Ramsés la que se construye en tiempos de Ramsés II. Pero si hacemos alusión a las fechas y dataciones que explica el Éxodo, no tiene nada que ver con Ramsés II. Existe una estela que es la estela de Merenptah. Este faraón podríamos datarlo pues en otra fecha completamente diferente. Es más, lo que indica esta estela es que aplastó al pueblo de Israel en tierras de Canaán. Esta estela es una losa donde pone estas inscripciones y estaría datada hacia el 1210 antes de Cristo, con lo cual difiere de los 450 años antes de el templo del rey Salomón con Ramsés II, incluso tampoco se ajusta a Tutmosis III. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Pues algo muy simple, que quizá el relato bíblico del Éxodo pues tenga una parte de fábula, una parte de realidad, una parte de ficción, parte de su religión, evidentemente, pero que es un batiburrillo de absolutamente todo. Hasta la fecha no se ha encontrado nada, no hay ninguna evidencia por parte del Antiguo Egipto o que haya quedado constancia escrita en el Antiguo Egipto de que esto fue un hecho histórico. Pero como es un tema polémico y sé que es tema polémico para muchas personas, cada uno puede creer en lo que más le guste y más le convenga. Aquí hablamos de hechos históricos y de temas relacionados con la historia de Egipto. En fin, amigos, espero que este pequeño resumen sobre el Éxodo te haya gustado. Y antes de irte, quería comentarte que tenemos un viaje en 2023 para ir a Egipto, en agosto de 2023, que te voy a dejar aquí debajo. En fin, los links y los datos, la página web, te lo voy a dejar todo por si te quieres animar y venirte. Que por cierto, no te lo pienses mucho, porque son para 15 plazas y además ya quedan muy pocas. En fin, por mi parte nada más y nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.